Buenas tardes, buena tarde. Solo unas palabras de bienvenida en nombre del Archivo de la Corona de Aragón. No sé si conocían el archivo saben que es una de las instituciones más antiguas que hay en Europa, en Argelia. Se fundó hace 700 años, más de 700 años, y no estaba exactamente en este lugar, pero estaba muy cerca, estaba al otro lado de la Plaza del Rey, en una parte del Palacio Real Mayor, y ahí estuvo como Archivo Real, y luego ya con el nombre de Archivo de la Corona de Aragón. Nuestra documentación no es muy poética ni muy literaria, es muy antigua, muy abundante, pero también hay cosas literarias, es decir, hay algunos manuscritos literarios medievales, y hay también incluso algunos archiveros que fueron literatos y poetas. No son muy conocidos, no fueron unos grandes poetas, pero fueron poetas. El más conocido quizás es Pere Miquel Carbonet, un archivero del siglo XV, que escribió varios poemas, y tiene una danza de la muerte, y tiene también una oda al archivero en verso, que se puede ver, está reproducida cuando bajan la escalera está por la que han subido, esta escalera noble. En una de las ventanas está la fotografía reproducida de este poema, de este archivero. Y bueno, también hay algunos archiveros más recientes que también han escrito poesía, que eran literatos, quizás no son muy conocidos, pero Martínez Ferrando, que era un escritor valenciano, fue director de este archivo, y más recientemente también una directora que también escribió poesía, publicó algunas poesías en los años 50, Mercedes Costa. Y bueno, esa es la relación que tenemos con la poesía, que no es mucha, pero bueno, es algo, ¿no? Y nada más, espero que estén aquí, que estén a gusto, que estén bien, y que vaya todo bien. Gracias. Moltes gràcies, estimat. Gràcies a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que, com heu recordat, és un dels més antics d'Europa. Esteu aquí en aquesta plaça, que és una plaça plena d'anècdotes. Estos edificios, esto es un invento. Son edificios que fueron agrupando aquí, porque cuando reventaron el barrio para hacer Vía Laietana, pues lo que sí que hay aquí al lado es el Palacio de la Inquisición, Alejandro, que decían que si eras inocente se movían las piedras del techo. Pero bueno, estamos aquí muy contentos de hacer este acto que hace tanto tiempo que estuvo preparando la Dolors Fernández, que es una de las miembros de nuestra junta directiva más eficaces, competentes y activas. Yo soy David Castillo, presidente de ACEC, y estoy muy contento porque hay dos socios nuestros que son de esta gente que tiene currículum, también especialmente competente, como es el caso de Adolfo Sotelo y de mi querido amigo José María Balcells, con el que tanto trabajamos en los años 80 en el país. Nos presentó precisamente un poeta de la generación de los 50, que era Ángel Crespo, que era amigo también de Pepe Corredor, que está aquí en la segunda fila. Incluso de los 50 era Jesús Lizano, que Pepe, que últimamente nos vimos en el juzgado. Vimos unas anécdotas para explicar en nuestras memorias. Vamos a tratar un tema diferente. Sabéis que de los fundadores de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña fueron dos de estos poetas eminentes de la generación de los 50, el Carlos Barral y el Jaime Gil de Viedma, a los que les hemos hecho unos cuantos actos. Pero Dolors quiso buscar, pues como ha pasado con grandes generaciones literarias, como la misma generación Beat, también de los años 50, buscar las mujeres en esa poesía. Adolfo Sotelo lleva ahí en este compendio que han hecho a la editorial Anagrama, bueno, esta editorial que depende de Anagrama, de Carmen Martín Gaite, una antología de poesía que os la recomiendo. Antología no, completa. Completa. Bueno, completa, pero seguro que quedan cosas. No sé. Y José María Balcells nos hablará de Denisa García,
una ponencia que se titula Una poética de la temporalidad. Mañana continuaremos, que habrá un recital de Montse Guallar, que no os la perdáis porque es muy buena lectora, ha colaborado una actriz de estas que ha hecho muchas series de televisión, de TV3 y televisión española. Estará Alejandro Duque, que también está hoy aquí con nosotros, que hablará de María Victoria Atencia. Cuando me publicaron mi obra completa a los 40 años, también le publicaron la suya ahí en Ciudad del Paraíso, en Málaga, y era una señora que, entre otras habilidades, aparte de ser una excelente poeta, fue la primera aviadora española. Son cosas de esos, que un aviador es un aviador. Y la Remedios Sánchez, que también ha venido, también está aquí con nosotros, nos hablará también de Mariluz Escribano, que son autores de esos que quedan olvidados, como nos decía el director de la Corona de Aragón, pues dicho este poema y tal, siempre se hablan de los mismos, siempre se hablan de los de la antología de Carmen Riera, estos los poetas de los 50, y a veces descubres un poeta lateral que resulta que te interesa más, que no sé, que intenta Alexandre. Pero bueno, para eso está, un poco estamos para eso, para divulgar, para darle brillo, también para que nuestros socios saquen músculo. Estamos grabándolo, si a alguno de vosotros le interesa, no hará falta que vaya corriendo a apuntarlo al móvil o con el bolígrafo, porque lo colgaremos en internet. Vicent demà, ¿hoy? Bueno, por ahí está Vicent. Sí, lo colgaremos mañana y estará toda la grabación de estos actos. Durará aproximadamente, me ha dicho los que tienen para 20-25 minutos cada uno, pues luego si hacemos un poquito de coloquio o de charla entre ellos tres, pues será una cosa aceptable, más o menos que un partido de fútbol, ¿eh? Espero que os guste mucho. Gracias Adolfo, gracias José María, gracias Dolors por traernos este acto, que la verdad es que nos hace mucha ilusión, y vamos a por ellos. A por ellas. Buenas tardes, ¿me oís, no? ¿Qué te pega? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy a este acto de apertura de estas jornadas poéticas que llevan por título A Contracorriente, Voces de Mujer en la Poesía del Medio Siglo, que son unas jornadas organizadas por la CEC, como ha explicado antes David Castillo, y que tienen el soporte de CEDRO. En primer lugar, desde la CEC queremos expresar nuestro agradecimiento al Archivo de la Corona de Aragón por cedernos con tanta generosidad este espacio del Salón de Actos del Palau del Lloctinent. Y yo quiero dar también las gracias expresamente a Rosa María Gregori, que es la subdirectora del Palau del Lloctinent, porque ha sido mi interlocutora durante todos estos meses previos a la celebración de este acto. También a la Dirección General del Patrimonio Cultural de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. Queremos agradecer su atención, porque sin su autorización hoy desde luego no estaríamos aquí. Y también quiero agradecer, como no, a nuestros ponentes por anticipado su colaboración y su entusiasmo, a Adolfo Sotelo, que está aquí sentado a mi izquierda, a José María Balcells, a Alejandro Duque Amusco, que se encuentra entre las gradas, a Remedios Sánchez, que también nos acompaña hoy, y a Montse Guallar, que hará el acto de clausura con un recital poético el día de mañana. El título del homenaje que hoy celebramos describe de un modo inequívoco el contenido de estas jornadas, en las que deseamos reivindicar la memoria de algunas de las poetas más eminentes de la generación del 50, como son Carmen Martín Gaite, Dionisia García, María Victoria Atencia y Mariluz Escribano. No están todas las que son, pero sí son todas las que están. Y aunque hoy ellas no puedan acompañarnos, su aliento poético nos guiará durante estas jornadas. Por supuesto, la lista que presentamos no es exhaustiva, podrían añadirse más nombres, pero las limitaciones de tiempo y el rigor imponen inevitablemente una selección. Me gustaría incidir en el objetivo de este acto, que es nada más y nada menos que el cuestionamiento del canon literario vigente.
ese santoral poético que nos ha sido legado y que convendría revisar. Estaremos de acuerdo en que cualquier elenco es cuestionable, máxime cuando de poesía se trata. Pero es que a la subjetividad, el territorio propio de lo poético, se le unen en este caso consideraciones de índole social, incluso consignas éticas e ideológicas que marcan las directrices en cada momento. Todo ello de consumo se erige en una poderosa razón, en realidad la única determinante a la hora de elaborar específicamente ese canon, a menudo realizado con prevaricación y juicio poco ecuánime. En el caso de la poesía escrita por mujeres durante el siglo pasado, el prejuicio las ha relegado y minusvalorado desde el principio. Para la mujer perteneciente a la generación de nuestras poetas, más allá de lo doméstico, poco reconocimiento cabía esperar. Extramuros, el espacio era masculino y, salvo escasísimas excepciones, la presencia femenina se percibía como un acto de intrusismo y se condenaba, por tanto, a la máxima irrelevancia. Lo más grave del asunto, en este caso concreto, es que las inercias de antaño prevalecen a pesar de todo hoy en día, de modo que el canon inamovible, instalado en el imaginario colectivo, la sigue excluyendo, y eso, desde nuestro punto de vista, es inaceptable. En este sentido, la voluntad que nos guía hoy es ambiciosa: contribuir a invertir la tendencia, ayudar a vencer los tabúes enmascarados en pretextos y despejar el horizonte de las poetas que hoy presentamos. Nadie dijo que fuera fácil. También la selección realizada en estas jornadas, como decía antes, es cuestionable e incompleta. Fuera quedan excelentes poetas como Francisca Aguirre o Elena Vivaldi, cuya poesía era recibida por sus compañeros de generación condescendientemente, como las cosicas de Elena. Y estas son solo dos de las autoras a las que este homenaje no ha podido prestar su voz. Lo lamentamos sinceramente y esperamos que en lo sucesivo, de algún modo, podamos subsanarlo. La memoria, o el Erlebnis, ese germanismo que Ortega y Gasset tradujo como vivencia, en el que se aglutinan la historia personal y la conciencia de lo vivido, impregna la poesía de las poetas que protagonizarán hoy y mañana estas jornadas. Con ello, a través del tiempo vivido, experimentado, padecido y también, ¿por qué no?, disfrutado, nos aproximaremos a una obra poética imprescindible y lo haremos de la mano de estudiosos acreditados, como no podía ser de otro modo. Antes de iniciar estas jornadas, proyectaremos un audiovisual a modo de preámbulo y a continuación daremos la palabra al profesor Adolfo Sotelo. Empezaremos con el audiovisual. Me llamo Irene Vallejo, soy escritora. Mientras escribía El infinito en un junco, uno de los aspectos de la investigación que más me ha sorprendido y que más apasionante ha resultado ha sido la búsqueda, ¿no?, de los restos, de las huellas de las mujeres en la historia de los libros y de la lectura. Creo que las mujeres han sido un eslabón importantísimo en la educación y en la transmisión de conocimientos. Narradoras de historias, las más antiguas, fueran las mujeres mientras cosían. Así que hay allí toda una historia borrada y que es muy difícil de rastrear sobre la aportación intelectual de las mujeres como maestras, como narradoras, como enseñantes de sus propios hijos. Las escritoras deben aparecer en los índices para completar la historia, para rellenar los huecos y, por supuesto, para enriquecer, para darle valor a la historia. Valor en el sentido pleno. Valor es aquello que es valioso. Y lo valioso, desde luego, es aquello que es completo. Y sin embargo, y paradójicamente, la palabra de la mujer está a menudo vinculada a esta poética del vacío y del abismo. Lo que dan es, de nuevo, la medida de la gran desmedida de la mujer, la gran capacidad creativa, la gran capacidad creadora y, sobre todo, esa gran capacidad de hacer converger intereses colectivos, aceptando estar detrás del espejo. Y vuelvo con esa metáfora surrealista.
Y en este sentido sí que fueron figuras absolutamente no ejemplar, sino axiales, fueron unos ejes para precisamente que el grupo pudiese funcionar sin ella reivindicar en ningún momento un lugar primero. Que las mujeres siempre se han rebelado contra esas limitaciones, contra las voces que las hacían callar ya desde la Odisea, y han creado mucho más de lo que yo esperaba. Y me parece fascinante, por ejemplo, un hecho bastante desconocido, que el primer texto de la historia, el más antiguo conocido con nombre propio, es decir, no anónimo, lo firma una mujer, una sacerdotisa acadia que vivió hace aproximadamente 4.300 años y que se llama Enheduanna. Esta Enheduanna escribió antes que Homero, antes que el autor del poema de Gilgamesh, y nos cuenta en sus himnos, porque ella escribía poesía religiosa, como la primera experiencia creativa relatada por una autora en primera persona. Y la metáfora que ella utiliza tiene mucho que ver con la experiencia de las mujeres, porque ella dice que cuando escribe recibe la visita de la diosa Inanna, que se apodera de ella, que entra en su cuerpo, y que después de esa posesión ella da a luz las palabras, es el parto del poema. Y esa imagen de crear como una forma de procrear es profundamente femenina y es muy emocionante. E incluso en sociedades tan misóginas como fue la de los griegos en la antigüedad, pues tenemos personajes como Safo, la poeta, o como Aspasia, que fue, según dice el propio Sócrates, su maestra, que se casó con Pericles, el líder de la joven democracia ateniense, y cuentan muchas fuentes que ella le escribía los discursos. Y esos discursos, que a través de la obra del historiador Tucídides han llegado hasta nuestros días, han inspirado discursos de Kennedy y Obama. Es decir, que en nuestro mundo contemporáneo todavía se sigue escuchando la voz de aquella Aspasia que se ha convertido casi en un fantasma o en una imagen borrosa. La mano que escribe la historia pues no ha tomado nota de ese registro, entonces no lo ha apuntado, y cuando uno no dice, uno no es, porque uno es en la palabra, y uno es en la palabra que es dicha, igual que uno es en la mirada que es construida, si no, uno no es. Que hicieron todo lo posible por dejar huellas. Y creo que rescatar toda esa herencia es muy importante también por las niñas que hoy están estudiando, que hoy están aprendiendo y que serán las creadoras de mañana, que sepan que hay detrás toda una historia, que hay unas predecesoras y que el papel de las mujeres como intelectuales, aunque haya sido silenciado y haya quedado en la sombra, es importantísimo, y ahora estamos intentando rescatarlo para que nunca más vuelva a caer en el olvido. Muy bien, después de este preámbulo pues damos la palabra a Adolfo Sotelo, catedrático de Literatura Española, antiguo decano de la Universidad de Barcelona, crítico e investigador. Él va a dictar su ponencia que lleva por título Hicimos Rafael barquitos de papel, la poesía de Carmen Martín Gaite. Adelante, Adolfo. Gracias. Bueno, un breve comentario, un minuto. Yo conocí personalmente a Carmen Martín Gaite durante las Olimpiadas en el Palacio de la Magdalena. Había viajado en el mismo avión que el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el profesor Ernest Lluch, que luego fue asesinado por algunos que ahora han pasado la zanja de los asesinatos. Estuve a partir de ese momento muy en contacto con ella. En La Vanguardia, ella murió el 23 de julio del año 2000, el mismo año que murió José Ángel Valente. Ambos no eran académicos y ambos no fueron ningún premio porque le partieron el premio Príncipe de Asturias a José Ángel y a Carmen. Cosas de la cultura española. Posiblemente uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y Carmen posiblemente la narradora más importante de la segunda mitad del siglo XX.
Pues en La Vanguardia al día siguiente aparecía este artículo, La luz y el fuego de las palabras. Siempre he escrito bastante sobre Martín Gaite, pero siempre sobre la narración o la crítica literaria, porque ella ejerció de crítica, básicamente en Diario 16, aunque hay trabajos en El País y en otros periódicos. Hoy quiero hablarles de la poesía de Martín Gaite. No puedo citar todos los poemas, le dije que en este libro, que es de la Bella Varsovia, drama, Poesía reunida, hay, fíjense ustedes qué cosas, ¿quién lo diría? Hay un código QR que se escuchan todos los poemas en la voz de Martín. Antes estaban en una edición con un CD, ahora en el mismo. Y en la de Lisol, era la que estamos con el CD. No, Place Llanés. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, y como esto es a rachas, pues si me paso, ya calculo. En este empeño por discriminar el revoltijo de la memoria, en esta mezcla de orden y caos que ofrece la vida, reside la esencia de la literatura. Esto lo iba a decir Carmen Martín Gaite el 7 de agosto de 2000. No lo pudo decir en una conferencia titulada Brechas en la costumbre, que junto a otras 3 iba a dictar en el mes de agosto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En un texto canónico fechado en junio de 1980, bosquejo autobiográfico, publicado en el volumen Agua Pasada, Barcelona Anagrama 93, Martín Gaite nos ofrece datos suficientes de sus primeros momentos de aprendizaje como escritora. En 1943 empezó la carrera de Filología Románica en la Universidad de Salamanca, teniendo los 2 cursos de comunes, ahora ya no hay comunes, no hay nada, como compañeros a Ignacio Aldecoa y Agustín García Calvo. En los tiempos de la universidad soñaba, a instancias de su padre, con ser catedrática. Le tentó ser actriz profesional, pero la cito, la literatura me tiraba más que nada, devorando con especial interés las novelas de Miguel de Unamuno y otros escritores del 98. En su biblioteca, que se conservan las ediciones de Amor y Pedagogía, Niebla y San Manuel Buenamártir de la colección austral y de los años 46, 43 y 45 respectivamente. Yo soy muy positivista, ya lo saben. Y del extraordinario narrador portugués Sá de Queiroz. En su biblioteca se guarda la traducción de Valle Inclán para la casa editorial Mausi en 1902 de O crime do padre Amaro. No obstante, sus iniciales propósitos al licenciarse en 1948 fueron hacer la tesis sobre los cancioneros galaico-portugueses del siglo XIII. Y sus primeros pasos como escritora son un breve abanico de poemas publicados en la revista universitaria Trabajos y Días. En el número de enero-febrero del 47, la estudiante Carmiña publicó su primer poema. Su primer poema, La barca nevada, no lo recogió en las sucesivas ediciones de Arrachas, lo han recogido ahora, que fueron 4, 1976, 1979, es prácticamente la misma, 1986 y la última fechada en 1993 bajo el marbete de Después de todo, Poesía Arrachas. Nótese que la escritora salmantina da a la luz el libro que contiene sus primeros poemas, 1976, en el momento cenital de su carrera de novelista, el que va desde su obra maestra, Retahílas, 1934, a El cuarto de atrás, 1978, la novela que más le gustaba a su madre. Y pese a ello, el poema La barca nevada nunca lo olvidó, no lo recogió, pero nunca lo olvidó, pues con motivo del discurso de agradecimiento, las glorias y las memorias, al recibir el premio Castilla y León de las Letras en el 91, pronunciado en la iglesia de San Esteban de Salamanca, el 23 de abril de 1992, Carmiña recuerda unos versos del poema a la par que su temática. Y mientras las señoras, les decía al auditorio, bien pensantes, le advertían a mi madre que mujer que sabe latín no puede tener buen fin, yo, imbuida por el carpe diem y sin dejarme amilanar por aquellas voces agoreras, desenfundaba, qué palabra, me gustaría amarse,
gozosamente la pluma para cantar el deshielo inminente del río. Y citaba un pasaje del poema, de este poema, que yo no les voy a citar. La barca prisionera del agua, endurecida, será liberada por el deshielo. En efecto, un buen correlato de las ansias de la joven escritora. Me parece pertinente recordar el capitulillo Los correlatos, de un libro fenomenal, ¿saben? Ahí son un alumno mío, que es un libro imprescindible, un libro con un género, un libro formidable, El cuento de nunca acabar, de 1983. Ese magistral libro sin género escribe Martín Gaite. Leyendo a Roland Barthes, me doy cuenta, después de muchos días, de lo que él llama los correlatos. Es exactamente lo que yo quiero decir cuando repito tanto eso de tirar del hilo de los asuntos, buscar la explicación, los correlatos. Mira tú por tanto. Poesía de la experiencia, o si se prefiere con una mono tan presente en los aprendizajes de la escritura. Yo no sé hablar si no veo unos ojos que me miran. Es frase que repiten algunos periodistas, que está en los textos de Martín Gaite, pero que es literalmente una frase de un ensayo de una mono, como ella misma sabía. Poesía de las vivencias, que acoge los poemas publicados en la revista Trabajos y Días y de los cuales existen borradores en las dos libretas que ha examinado José Teruel, verdaderos cuadernos de todo, Avant la lettre, y donde se recogen primeras versiones que Carmilla decidió seleccionar con notables variantes para la edición de Arrachas de 1976. Proceden de Trabajos y Días, abril-mayo del 49, los poemas Tiempo de Flor y Destello, escritos en la primavera y el otoño del 47, mientras en fechas muy cercanas escribió, no la podemos concretar, Teruel no la concreta, y yo estos papeles de Carmen no los he visto, Desembocadura y Me pesas como un fardo. Ahora bien, dejando a un lado estas puntualizaciones, lo importante es que la edición de Arrachas de 1976, el primer apartado, Poemas de primera juventud, contiene 26 textos, mientras en la edición de 10 años después, Martín Gaite incluye 6 poemas nuevos de esa primera juventud, especialmente significativos. Así, el poema Domingo por la tarde, donde expresa, poetiza, las vivencias del desasosiego en una ciudad clausurada, una ciudad que no espera el porvenir, que tiene mucho que ver con Natalia Montali, de la novela que ganó el premio Nadal en el año 58, Imprevisible. Este sí lo voy a leer. Domingos por la tarde. Domingo por la tarde en la ciudad inerte. Me llaman los portales desdentados, como boca vieja que cantase canciones de niñez. Las sombras en la piedra, las nubes enganchadas en la torre, pinchadas, desangrándose. Los niños que se aburren, que se espían en torno de la fuente, sin entender por qué. Siempre han de inventar juegos. Enredado a mis pasos, el tiempo se demora sin oficio, igual que una pelota desinflada. De pronto, me parece que te busco desde otros años y desde otra luz, mi ciudad estancada de domingo, que voy desentrañando con paciencia y esfuerzo, pieza por pieza, la perdida imagen, descifrando sus signos. Me paro unos instantes trastornada en mitad de la acera, herida por la aguja alevosa del futuro. Me tropiezo con alguien. ¿En qué va usted pensando? Y le pido perdón, atolondradamente. Hombre o mujer, no sé. Llevaba abrigo oscuro. Tal vez me va siguiendo con la vista, mientras reemprendo mi paso sin rumbo, mi zigzag indolente de domingo, por las calles angostas y sombrías, en espera de nada, tan solo en todo caso, de que la noche borre la ciudad. El zigzag indolente de domingo se expresa con transparencia el yo existencial y moral de la joven artista. Los mejores poemas de la primera parte de Arrachas, organizados, revisados y revividos en la edición del 86, convocan a las incertidumbres de la temporalidad. Seguramente Martín Gaite aminora el tono neorromántico de sus primeras versiones, taraceándolo con algunas imágenes postistas, aprendidas en Carlos II de Ori o en los poemas iniciales, que no se presta mucha atención en la historia de la poesía,
de Ignacio Aldeco. Pero no quiere soslayar los deseos de abrirse al mundo y de la atracción por la libertad, si bien casi siempre aparece el escenario anfibio de la incertidumbre. Y si me lo permite Eliot, el puñado de polvo del miedo. Hay varios poemas, en fin, que pueden ustedes leer en esta edición, que es ya la completa de las poesías. Poesía de las vivencias que son ansias de libertad. Carmiña lo aprendió en Unamuno, que a su vez había coincidido con los estudios sobre poética que Dilthey publicó en 1906. Ahí es donde está Erlebnis. Dilthey, estudiando el romanticismo alemán, afirmaba, cito a Dilthey, que la base de toda verdadera poesía es la vivencia, experiencia vivida, elementos anímicos de toda especie que entran en relación con ella. Martín Gaite se ahínca en la vida, quiere descifrarla, no busca pulir ni limar. Es una práctica que consistió en descifrar lo real más que en decir la realidad. Esto ha equivocado bastante la lectura de su narrativa. Unamuno le había ofrecido un camino. Se trata del excepcional poema, metapoema, Caña salvaje, que lo tiene subrayado Carmen, que abre Rimas de dentro, en 1923, y que tal vez Carmiña, estoy seguro que, bueno, tal vez, leyó en la antología unamuniana que Luis Felipe Vivanco preparó para Ediciones Escorial, edición falangista, en 1942. Decía Unamuno, arte, ¿para qué arte? Canta, alma mía, canta a tu modo. Pero no cantes, grita tus ansias, sin hacer caso a alguno de sus músicas, y déjales que pasen. Son los artistas. Por otra parte, el tiempo se ha convertido en sustancia de sus poemas, tal como ella misma subrayará al reseñar, una reseña inteligentísima, en 1977, Canciones y soliloquios de Agustín García Calvo. Subrayado que permite también entender la primera entrega de los poemas posteriores a la primera juventud. Martín Gaite afirma que el amor, quizás mejor el desamor, y el tiempo son los dos grandes temas de la lírica. Cito la reseña de Agustín García Calvo, la reseña que escribió Martín Gaite. De que se ha ido la amada, que se ha ido la noche, y que se ha ido febrero, de que vuelvan las cigüeñas y las nubes y el otoño, mientras vivimos en ceguera y cárcel, de que no se sabe lo que es verdad ni lo que es mentira. De eso canta Agustín García Calvo. Canta desde su radical desesperanza, pero con tanta pasión y tanta voluntad de vida que consigue rescatar ese amor y ese tiempo que encendieron un día nuestra carne. Lo redime, alegato contra la falacia del tiempo, codificado, que anula al individuo contra la mentira del amor embalsamado. En realidad, a la luz de la edición de Cuadernos de Todo, eso es un mapa, una guía para seguir la obra de Martín Gaite. En 2002, una profesora italiana nos editó, ahora están en las obras completas. A la luz de la edición de Cuadernos de Todo, Rafael Chirles, uno de los grandes novelistas de estos siglos, novelista de verdad, a quien la hermana de Paramiña le pidió el prólogo tras invocar en el paratexto de Quevedo, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura, sintetiza el motivo recurrente de ese fascinante océano autobiográfico. Dice Chirles, el voluntarioso propósito de rescate del tiempo como proyecto literario se repite obsesivamente en los cuadernos. La primera entrega de los poemas posteriores a los de su primera juventud nace en la revista La Ilustración Poética Española e Iberoamericana, junio del 75. Allí publica 3 poemas de nueva planta, Madrid la Nuit, un poema formidable, Quieres jugar y Libros y papeles. Sin embargo, el abanico de arrachas que componen 16 textos debe fecharse entre el 69 y el 75. Algunos anteriores, pero que ya no había publicado. En el abanico, y ahora esto me ha llevado mucho tiempo, porque también me gusta la literatura. Me ha llevado mucho tiempo y además en un terreno peligroso.
pero el positivismo me guía. No creo equivocarme, pero no puedo apostar más. En el abanico, unas varillas son vivencias de su separación de Rafael y otras remiten a su compleja y atormentada relación, en la que no se sabe apenas nada, con el escritor de La Bohemia Negra, hijo de Gonzalo Torrente Ballester, Gonzalo Torrente Madrid. Durante los 2 años que median entre el otoño del 72, Carmen se separó en el 70, y la misma estación de 1974, que conocemos entre las entrecortadas neblinas de los cuadernos de Toto. Carmiña, en el canónico bosquejo autobiográfico, recordemos como del 80, donde silencia escrupulosamente su desafiante relación con Torrente Malvido, se refiere a su separación con estas escuetas palabras. Desde el otoño de 1970 vivo solo con mi hija Marta, en la misma casa del doctor Esquerdo, cerquísimo vivía el Felipe González de la Chaqueta de Pana, que compartí 17 años con Rafael. Nuestra separación fue amistosa y nos seguimos viendo con mucha frecuencia. Viene aquí siempre que quiere. Por su parte, Rafael es todavía más lacónico. Según el texto La forja de un plumífero, publicado en el 97 en la revista Archipiélago, que ahora está recogido en los 4 tomos que preparó Ignacio Echevarría de sus ensayos y sus prosas. Es una edición especial que hicieron para regalar en las librerías también. Sí, Fena. Sí, exacto, sí, preciosa. Sí, es una edición. Soy un ardiente admirador, mano en tropo de Rafael Sánchez Ferrosio. Dice Ferrosio, en 1970, es que ahí ocurre una cosa que tiene que ver con lo que decías. Quiero decir, la intelectualidad española, muy representada por el grupo Prisa, a mí no me lo parece, pero bueno, eso es lo que hay. En las tesis doctorales americanas siempre se cita el país como órgano de la crítica literaria. No se podía citar La Vanguardia o El Norte de Castilla. O se me apuran una publicación de mi tierra, algo de Marisco, ¿no? Siempre es. Bien, el tótem es Rafael Sánchez Ferrosio y ahí queda como subordinada Carmen Martín Gaite. Yo he invertido un poco las cosas. Creo que se puede invertir. Ese libro que han citado, por eso es una caña, es de La forja de un plumífero. Bueno, en 1970, luego hablamos, dice Ferrosio, me marché de la casa de Carmen Martín Gaite y alquilé un piso en la calle Prieto Ureña, casi en paralelo al Bernabéu. Tras esta referencia, en la obra de Sánchez Ferrosio, la opacidad más absoluta. La poesía de Martín Gaite tematiza la separación, una vivencia más, en algunos poemas de los que se debe elegir el que contiene los 2 versos que dan título a esta charla, Let it be, que no sabría a ciencia cierta cómo argumentarlo, pero que entronca bien con la atmósfera de una novela menor de Carmen, pero que conviene leer, Fragmentos de Interior, del año 76. Si en cambio es muy notoria la semejanza temática del amor y su pérdida con el poema Chantajes, cuya estrofa final es un espejo de Leticia. Deja de estar. No les puedo leer porque si no, no acaba. Las otras varillas del abanico merecen una explicación que a día de hoy no me puede ser más incompleta. Y he hecho todos los esfuerzos, incluso anfibio, pese al minucioso rastreo que me he permitido por los cuadernos de Todo y de la lectura atenta del singular y reciente, muy reciente libro de Munir Hachemi, Gonzalo Torrente Malvido, Arqueología del fracaso, Málaga 2023, donde no se menciona nunca a la autora de Retaílas. Digamos como preámbulo que en la biblioteca de Martín Gaite se conservan 2 libros de Torrente Malvido. Se trata de 2 novelas, La Raya, 63, que obtuvo el premio Café Gijón, y Tiempo Provisional, que logró el premio Sésamo. Esta segunda novela está marcada y subrayada por la escritora, seguramente al compás de su vida hacia el Madrid bohemio de Malasaña y alrededores, correlato del estupendo poema Madrid. Claro, aquí no podemos hacer uno, pero estoy prácticamente seguro. Echar el hilo a la cometa de la noche es el modo de fuga, no exenta de ironía, de una situación que roza lo irreal y que va a ser compañía, pero también dolor amargo. La primera anotación de Cuadernos de Todo en la que aparece Torrente Malvido data del 21 de enero del 73. El texto es diáfano. Voy a leerlo lo más despacio que pueda. Dice Carmen, literario, estos son cuadernos, publicados por Victoria Harvey, ya muerta, fallecida. Carmen. Literariamente es importante que la mala vida haya irrumpido en lo mío, en la sangre mía,
no solo en mi mente, a través de la irrupción de C. Él acaso sabía que me trasvasaba ese veneno. Tienes que escribir una novela, lo definitivo, mi amor. Yo tenía unas dimensiones reducidas, apalancando el terror, mantenido a raya el peligro. Ahora podré sucumbir, personalmente, pero he conocido a escala literaria y de sacudida general una dimensión nueva, insospechada. Me tengo que meter en el plano de lo presidiario, a través de esta irrupción. Absolver y solventar no desde un sillón de juez, sino desde el zarandeo de mi peligro, de caer en eso, de entenderlo y padecerlo de verdad, de despreciar juegos de té y casas soleadas y pacíficas, a través de la absolución, de la asunción de que él no tiene la culpa de nada, de nada. La comunicación no fue fácil desde el principio. ¿Qué tenía el suyo? Zozobra, nada fijo, escribió Martín Gaite en abril del 73. Pero unos días después, Carmen parece haber olvidado esta reflexión. Por la tarde vi a Bonga. Bonga es el apelativo con que me he enterado por esta biografía. Bonga es como le llamaban a Gonzalo Torrente Malvido en esos medios. Por la tarde vi a Bonga saliendo del Antonio Machado, que sigue estando donde estaba. Ahora han variado a una esquina, está detrás del Tribunal Supremo, para entenderlo. Y estuve tomando una cosa en un pub, que yo creo que sé cuál es. Durante el verano del 73, las meditaciones y contradicciones y reflexiones en El Boalo, que es la finca de Madrid, que ya son los veranos, son más complejas. Una de ellas se la digo. No puedo envidiar ahora los matrimonios unidos de toma y daca. No sería decente. Con G también he gozado mucho, más inventando una situación excepcional que preocupándome de verdad, por ejemplo, por su mérito escritural. Montábamos un show virguero y él lo ha destruido porque era mentira, porque ni él me iba a mí, ni yo a él. A mí no me va nadie. Nunca me entrego del todo, como objeto. Reservo mi última subjetividad. Nadie me posee y abandona. Pero no me puedo quejar porque lo de una persona permanentemente pendiente de mí, yo no lo aguantaría. Y estos coletazos míos de ahora son trágicos, pero son a palo seco. Tienen grandeza, no van adobados con baño de parafina. A la vuelta del otoño, Carmen de nuevo reflexiona largamente y concluye. Estamos más arriba ya de todo incendio, sobrevolando cualquier esperanza. Es querer el todo en la nada, en la más absoluta, pero un temblor conjunto toda la vida. Me detengo finalmente en la anotación del 16 de marzo del 76. Así se entienden los poemas. Carmen ha ido descubriendo que Torrente Malvido la estudia a través de sus libros, reconociendo, cito a Carmen, nadie como G me ha querido a través de mi literalidad. Se ha tomado más en serio, más hasta los tuétanos, mi retórica y mi literalidad. De esta relación, sumariamente expuesta, cuando me lo pidió, pues pensé, bueno, vamos a ver si hay alguna cosa nueva, porque esto es repetido. Esta relación sumariamente expuesta es el escenario de poemas como Descarrilamiento, que tanto le gustaba a Jaime Gil de Birro. Es más, al recitarlo ella, dice, lo primero que dice antes de leer el poema, este poema le gustaba mucho a Jaime Gil de Birro. O de las coplas que con habilidad, gracejo e ironía, Carmiña titula 10 coplas de amor y desgarro, concediéndolas un máximo relieve en las dos primeras ediciones de Arracha, 76 y 79, puesto que ocupaban por entero la tercera parte del libro. La desembocadura de esta irrupción que Martín Gaite consigue refrenar fue, se lo dice en una carta a Gabriela Sánchez Ferlosio, Gabriela Sánchez Ferlosio, hermana de Rafael, primera mujer del todopoderoso Javier Pradera. Javier Pradera la abandonó y fue siempre amiga, bueno, no, Gabriela era militante del Partido Comunista de España, el mismo Partido Comunista de España, que ahora sea sociedad líquida. Pues bien, la desembocadura de esta irrupción que Martín Gaite consiguió refrenar fue una sensación fortísima de soledad, dice ella, según le escribe desde el Boalo en el 75 a Gabriela Sánchez Ferlosio. Después de todo, termino en unos minutos, es la última sección de Arrachas, poemas en los que la memoria se adueña y proyecta las palabras sentidas y pensadas en soledad, que se acentuará, naturalmente,
naturalmente, con la trágica muerte de Marta Sánchez Martín el 8 de abril de 1985. Tengo en uno de los libros de Carmen la esquela que apareció en El País. Marta Sánchez Martín murió de heroína. En los cuadernos de todo, el lector, fíjense que Rafael siempre lleva una corbata negra, cuando tiene que ponerse una corbata, por su hija. Y el, ¿cómo se llama? El sermón de uno de los libros claves de Rafael está dedicado a Marta Sánchez Martín. En los cuadernos de todo, el lector puede frecuentar notas, argumentos, vacilaciones, zigzags, palabra muy habitual en la poesía de Carmiña, sobre la soledad, y a la vez palabras sobre la sed de más, de compromiso con la literatura, porque, lo digo con ella, lo raro es vivir. De los numerosos espacios autobiográficos tomo nota de uno redactado el 26 de agosto del 77. Había estado primero cenando con Rafael, que vino de Coria, en la tasquita de General Mola, pescadilla rabiosa. Hoy General Mola ya no se llama General Mola, sino Príncipe de Vergara. Yo nací un poquito encima y arriba de General Mola. Y luego estuvimos sentados en un banco junto a mi antiguo despacho de Salvat. Carmen tuvo pocos trabajos fijos, pero uno fue por la editorial Salvat. Me habló de la Mesta y del puerto de Tornavacas. Dijo, ese puerto lo vi por primera vez con Aldecoa. Y el nombre de Aldecoa, tras un silencio, se había quedado flotando entre nosotros, tan juntos y tan distantes, tan diferentes a lo que éramos antes, allí sentados en aquel banco, sin rozarnos, tan irreales. Las conferencias, los viajes a los Estados Unidos, las traducciones y las colaboraciones periodísticas van a ser el refugio de la novelista, quien desde la muerte de su hija Marta hasta su propio fallecimiento publica 5 novelas que la convierten, Saltar de Destino, donde publicaba Anagrama, la convierten en una de las escritoras más leídas, Música Variable, La Reina de las Nieves, Lo raro es vivir, Irse de casa y ya póstuma, Los parentescos. De sus quehaceres de crítica literaria, quiero rescatar su reseña de Al Dios del lugar, 1989, de José Ángel Valente, publicada en El País en abril del 89, donde dialoga con el camino que Valente inició con La memoria y los signos, 1966, que supone una separación de lo que podría llamarse generación del 50 o todas estas historias que llenan la literatura española de generaciones. Y no un escritor es un escritor. Lo importante es el escritor y su obra. No que los profesores hagamos y deshagamos con generación. A este espacio de contemplación silenciosa, previo a aquel donde brota la palabra, dice Carmen, es al que podría hacer alusión el título del último poemario de Valente, y no a ningún lugar geográfico concreto. Si desde mi propio, fíjense cómo llama a su lugar, lugar a dudas, esta conjetura cuadrase con la propuesta del autor, enigmática como todas las suyas, me da la impresión de que cuando invoca al Dios de ese lugar limítrofe con la nada, lo que está pidiendo es que se le ayude a hacer más el vacío en él, a despojarlo de adornos inútiles. Para ella, ese fue su propósito. La vuelvo a citar, la plegaria de Valente, que con mayor profundidad se ha reencarnado en mi propio recinto de oración, que la última parte de Arrachas no pudo cumplir de modo definido. Si Valente pudo escribir en su siguiente libro No amanece el cantor, Microformidad, 92, inscrito en el dominio de la elegía, por la muerte de su hijo, víctima como Marta de la heroína, cito a Valente, ni la palabra ni el silencio, nada pudo servirme para que tú vivieras. Martín Gaite se afana en vivir contra viento y marea, de seguir escuchando el dardo de la palabra de Marta en una conversación infinita. Esto coincide con Rafael, que en la dedicatoria siempre habla, dice que siempre le suena la voz de Marta. Lo dice en sus poemas, ante los últimos poemas los podemos. Y ahora sí, pero tengo que citar a otro poeta, porque no distingo entre los poetas y las poetas. Como ella me había dicho, Carmen, muchas veces, yo me siento escritora entre los escritores. Es de una generación importantísima, por otra parte. Al acercarnos al final de Arrachas, comprendemos que su poesía es un canto al hilo, una meditación sobre la sucesión de los hechos vitales, una reflexión sobre sus vivencias y una afirmación de la memoria.
Vivir el instante presente no impide el canto, no impide la meditación, no impide la memoria, las hace posible. A propósito de la publicación de Mujeres y Días, el libro, de 1979, de Gabriel Ferrater, Carmiña escribe una reseña, en Diario 16, en la que define su propio quehacer poético tras citar el espléndido poema Idos, Erno record petenina arapa, ¿no? Y dice Carmen: los acontecimientos que insensiblemente van tejiendo la trama de nuestra experiencia quedan registrados en zonas subterráneas de donde un día, cuando menos se espera, afloran transformados ya a rachas. El poeta se pregunta por esa alquimia, por ese proceso que rectifica la vida y la adultera. La experiencia jamás será en un estado puro, pero de esas impurezas tiene que partir el poeta y añadirlas a su propia capacidad de atención. Bien, Arrachas, con su concentración expresiva, con sus simas y sus oteros, avala, esto importa más que otra cosa, la extraordinaria obra narrativa de Carmen Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias por su elocuencia, Adolfo. Y ahora vamos a escuchar a Carmen recitando uno de sus poemas. No te mueras todavía, tu tristeza a mí me salva lo mismo que tu alegría. Alba al alba, amarillo al mediodía y a la noche otra vez malva. No te mueras todavía. No tienes un color fiel, te van todos los colores de la gama. Ocre si estás en la cama, verde si estás en la hiel, gris acero si cruel, amarillo en la porfía y colorado en la llama de fiesta y de rebeldía. Que no te cuelguen cartel, no te mueras todavía. Echa tus tonos al día como a una hoguera y confía que lo que arde no se pierde. Me caliento en tus colores, aún te quedan resplandores de naranja y ya eres verde, con una estría de rojo y de turquesa otra estría. Tu confusión es la mía y en mi espejo la recojo. No te mueras todavía, ni te quedes condenado solo al blanco o al morado, ni te vuelvas transparente, tan simple y desustanciado como te quiere la gente. Tú engrosa el caldo del día, que aún hay quien oye y quien siente lo pasado y lo presente. No te mueras todavía. Y en tiempo de incertidumbre, arde también en su lumbre, tan exenta de color que corroe los que había. No caigas en la costumbre de inventar vida y amor si el almacén se vacía. A pie quieto en el dolor, a solas en la agonía, y aun cuando nada te alumbre, no te mueras todavía. Bueno, pues ahora le toca el turno a José María Balcells, catedrático de la Universidad de León, crítico e investigador, que nos va a hablar de Dionisia García a través de su ponencia titulada Dionisia García, una poética de la temporalidad. Adelante, tuya es la palabra. Bueno, pues nada, voy a ver si me sobrepongo a todo lo que acabo de escuchar
porque francamente no es fácil. Bueno, en primer lugar debo decirte que la palabra ponencia, bueno, si ya se ha dicho, pues se ha dicho, pero yo vengo un poco a hablar, digamos, de una forma así como de estar por casa. Pero déjame que me sobreponga a lo que acabo de escuchar de Carmen Martín Gaite, porque realmente te puedo decir que me costaría ahora mismo muchísimo tiempo ver si alguna vez he escuchado a una poeta, e incluso a algún poeta, si he escuchado decir e interpretar lo que dice de una manera tan ejemplar. Realmente, en fin, todavía ahora tengo que decir, bueno, vamos a ver de qué hablo, porque es que todavía estoy queriendo escucharlo una vez más, esta gran mujer de Salamanca, que yo admiro tantísimo y que todos los años no dejo de pasar siempre, varias veces, por el gusto que tiene allí en la Plaza de los Bandos. Piensa que ella quería ser actriz. Bueno, Y ahí se nota, ¿eh? bueno, se le nota, pero en cualquier caso lo hecho está. Es decir, yo dudo que se pueda poner a su lado a muy pocas poetas, porque hay que admitir esa posibilidad, pero realmente me ha impactado, te lo digo. Entonces ya me sobrepongo a esto, me tengo que sobreponer también a la ponencia de mi admiradísimo amigo Adolfo, porque eso sí que es una ponencia como Dios manda. Así que yo, enfrente de esto, o como alternativa, no sé cómo leerlo, pues voy a hablar un poco de esta gran poeta Dionisia García, pero no sin antes decirte muchas gracias por la organización, muchas gracias por cómo has puesto las secuencias de las cosas, porque yo decía, bueno, ¿y cuándo vamos a escuchar a Carmen Martín Gaite? Bueno, pues ella ya se lo ha montado de la manera más idónea y bueno, pues... Mañana habrá más, ¿eh? Mañana tendremos un resultado. Sí, efectivamente. Pero bueno, también quería decirte que gracias por haber elegido este sitio. Es maravilloso. Bueno, pues eso, gracias. Pero también gracias a Dionisia García. No solo por existir, no solo por haber hecho lo que siempre hace, que es poesía, porque ahí sí que no falla nunca, está siempre al pie del cañón, caiga quien caiga. Y digo también porque ella, nada más que le dije que grabara un poema, pues lo hizo, pero inmediatamente, a sus 94 años, porque es de la misma generación, nació en 1929 en Fuente Álamo, Albacete, la misma generación de nuestro amigo José Corredor Mateos, Alcázar de San Juan, 1929, como ella. Pues aquí tenemos testimonio del 50, ¿no? Sí. Y bueno, gracias también porque yo le pedí un poema inédito para leerlo y voy a hacer el poema. Sí, va a ser el poema. No, este es otro que me envió a mí. Pero entonces ya son dos poemas inéditos, por tanto doble agradecimiento. Bueno, yo he puesto ese título, Una poética de la temporalidad, porque ante cualquier tema, cualquier poeta es diferente a cualquier otro, cualquier persona es diferente a cualquier otra en materia de tiempo, en materia de enfoque de la muerte, de la visión de las cosas, esto ya lo sabemos. Ahora, una cosa que puede tener algún interés a veces es decir, existen algunos temas clave en Dionisia García o cualquier otro poeta, pues sí, los hay. Y algunas maneras clave de expresarlos, pues también. Ahora, el caso es que Dionisia García no tiene una poética explícita, es decir, no ha escrito ningún poema en donde de alguna forma podemos
podamos ver qué es lo que piensa o siente de la poesía y cómo plasmarla, ¿no? Entonces, en estos casos, a veces es interesante leer lo que ella ha escrito sobre otras personas. Porque al leer lo que ha escrito sobre otros, nosotros vemos que cuando aplaude, cuando le complace cualquier cosa, es porque es lo que realmente piensa sobre esa cosa, ¿no? Entonces, convencido de esto, en una de mis múltiples, y digo así sin rebajar la palabra, visitas a su casa, ¿no?, que hace lustros y lustros, pues una vez le dije, digo, bueno, como no tienes una poética, ¿por qué no hacemos que recojas todo lo que has escrito sobre otros poetas y entonces veremos qué es lo que piensas tú realmente? Porque cuando digas, este poeta me gusta por esto y por esto, pues ya sabré qué es lo que tú piensas de la poesía. Y entonces, como viene a cuento el hecho de que nuestro queridísimo amigo José Corredor Mateos está aquí presente en la segunda fila, pues diré que yo la convencí para que recogiera en un libro sus reseñas, que algunas veces pues son comentarios más que reseñas y a veces hasta apuntan a pequeños ensayos. Y entonces accedió, y esto pues yo, inducida por mí, ¿no?, pues hizo este libro, que es el único libro que tiene Dionisia García de crítica literaria, ¿no? Entonces, claro, me pidió que le pusiera flor, ¿cómo no? Entonces ahí se recoge lo que ella escribió en periódicos y revistas hasta ese año, porque este libro lo publicó ella en Murcia, en la editorial Tres Fronteras, mira qué nombre tan bonito, y ahí recogió lo que hasta este año, en 2007, este libro es del 2008, pues las reseñas que había hecho, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿tú has escrito algo sobre Corredor Mateos? Le dice, sí, he escrito una reseña, pero no la tengo publicada. Digo, mejor, porque así la ponemos en el libro y será una reseña inédita. Es decir, que este libro lleva unas pocas cosas inéditas y concretamente pues lleva una reseña que ella hizo a esta obra de Corredor Mateos, que precisamente esto no, lo diré un día, no sé dónde ni cuándo, pero diré la discusión que hicimos él y yo en la estación de Sants sobre el título del libro Un pez que va por el jardín, ¿no? Pues bueno, sobre esto hizo una reseña, la tenía inédita y yo la incluí, o la incluyó ella, en su libro. Pero lo que es curioso es que en esta reseña, dejadme que la busque, porque a mí esto de buscar cosas en presencia del público me motiva muchísimo, porque realmente es que creo que es lo mejor de lo que yo digo, es el buscar páginas. Por eso me permito esa pequeña performance. Allí, en esa reseña, que se llama Intensidad de lo leve, dice ella que en este libro, que ganó el Premio Ciudad de Barcelona, no sé si lo he dicho, lo repito, José Corredor Mateos dice, va empapando al lector de emoción serena. Ojo al tanto, emoción serena. Si nosotros ponemos el foco en la poesía de Dionisia García, es difícil encontrar una expresión más atinada que la emoción serena, que es la que realmente está en la almendra de su lírica, ¿no? Pero fíjate, no la dice de sí misma, la dice de los demás. Pero claro, ya sabemos que muchas veces decimos de los demás lo que realmente es nuestra propia radiografía. Pero luego, más adelante, dice que este libro, Un pez que va por el jardín, es un libro escrito, dice, con palabra clara. Bueno, la palabra clara es la más distintiva de la poética práctica de Dionisia García. Y luego añade, no exenta por ello de misterio. Hombre, claro que no, como tampoco
está exenta de misterio la poesía de Dionisia García, que ya digo que es una poética, la suya, de la temporalidad, en que, claro, si viéramos todos los poemas que tiene sobre este motivo, sobre este subtema, podríamos decir, o tema mayor, pues veríamos que toca muchas teclas dentro de esta poética, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una que es la revisitación del pasado, podríamos decir en términos más así de estar por casa, podríamos decir una poética de la memoria, pero en su caso es muy interesante que esta poética de la memoria no es, como diría Enric Bou, una poética de la memoria urbana inmediata, que en su caso sería la memoria de los paseos que da y daba siempre por Murcia, ¿no? Sino una poética también de la memoria digamos, de lugares. Ella tiene un libro que se llama Lugares de Paso, 1999, de lugares ajenos, incluso muy alejados, nunca exóticos, nunca los ve con óptica exótica, pero sí lugares muy alejados. Muchas veces, bueno, americanos, europeos, Oriente Medio, Oriente Extremo, porque claro, corremos el riesgo de pensar que la señora poeta pues está poetizando el entorno inmediato, los lugares de proximidad, como diría el Ayuntamiento de Barcelona. No, es que la poética de Dionisia García tiene una geografía, una cartografía, como dicen los enterados, muy amplio, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, pues tiene, aparte de una especie digamos, de recelo del tiempo, porque el tiempo parece que no va a hacerle caso de darle tiempo a tener siempre todo el tiempo posible para la escritura. Que en definitiva este es el gran tema de Dionisia García, la palabra poética y la escritura poética. Pero bueno, por allí va merodeando el tema del tiempo. Y en cualquier caso, lo que es interesante en su plasmación de esta temática es cómo va poetizando el acontecer cotidiano, ese acontecer cotidiano que acostumbra a ser, porque no puede ser de otra manera, el acontecer cotidiano doméstico, que es el prioritario y donde yo siempre la he conocido, que es el taller, su propia casa, donde está tantísimas horas, casi siempre, leyendo o escribiendo, antes y ahora, y espero que por muchísimos años. Bueno, ahora, la expresión, pues ya hemos dicho, palabra clara, sobre todo, palabra con una comunicabilidad querida, deseada y desde luego siempre facilitada, una búsqueda de la naturalidad, porque conseguir la naturalidad en literatura es algo imposible, porque se contradicen ambas palabras, pero sí, una búsqueda de la naturalidad, pero como decía ella sobre Corredor Masteos, no exenta de misterio, ojo, no exenta de misterio, tampoco exenta cuando procede, cuando toca, cuando es necesario decirlo, de acudir a la expresión simbólica y, sobre todo, hay algunos momentos en los libros del tercer milenio, digamos, en que, por influencia de San Juan de la Cruz, pues también acude a unos símbolos primordiales de la obra de San Juan de la Cruz, evidentemente sin trascendentalismo, que ella no puede llegar a eso, pero sí profundizando lo que puede en símbolos tan importantes como el que se considera fundamental, aunque no el único, después de la llama, que es el símbolo de la noche. Bueno, pues esa es la poética de Dionisia García. Y aparte de San Juan de la Cruz, que desde luego es un autor importante, pero no es ni mucho menos
el más importante de su obra, pues yo creo que hay 3 autores que ella menciona en su primer libro, que es El vaho de los espejos, ¿no? 1976. He escuchado, Carmen Martín Gaite, que has dicho, lo de los primeros poemas publicados, 1976, pues bueno, ella publica el primer libro, El vaho de los espejos, que ya hay un trasfondo temporal ahí, en 1976, a los 47 años. Bueno, no es lo mismo que nuestra querida Remedios, cuando nos va a ver ampliar el mapa de cuando publica alguien por primera vez un libro, ¿no? Pero, en fin, los poetas principales, como poetas del tiempo que ella también es, son, claro, Antonio Machado. Antonio Machado es fundamental. Es más, ella tiene en su primer libro el único soneto conocido que ha querido exhibir, ¿no? Es un soneto dedicado a Antonio Machado. Y yo digo, ¿y cómo es que no ha escrito más sonetos? Bueno, no se lo he preguntado, podría decirlo. Pero yo creo que es porque el soneto tiene una dimensión de artificio que no conjuga bien con el sentir lírico, sobre todo metapoético. El pensamiento metapoético no cuadraría eso, no cuadraría. Por tanto, hizo uno por decir, bueno, yo lo hago, sé hacerlo, pero no más. Aparte, claro, podríamos decir, podríamos pegarnos una explicación muy amplia sobre que, claro, es una forma, digamos, que no es del todo, no es en la historia, desde el siglo XV hasta ahora, de la escritura femenina, no es que sea una forma primordial, ¿no? Ni mucho menos. Pero vaya, que quiero decir que es una forma que en todo caso se identificaría con historia, pero no por patriarcalismo, simplemente por historia literaria, se identificaría más, claro, con la escritura hecha por Luis de León, Garcilaso de la Vega, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, Antonio Machado, poeta fundamental, claro. También algo, porque ella lo menciona, pero si no yo ni lo mencionaría, ¿no? No mencionaría. No, pero Marcel Proust, sí, porque novelizó el pasado vivido y testimoniado. Entonces, en este sentido lo menciona ella. Bueno, no es que tenga mucha influencia, pero sí que es, por lo menos, una idea interesante para considerar. Y después, pero eso es lo que a mí realmente me interesaría remarcar, la influencia de Horacio. Y claro, esto es una cosa rompedora, porque claro, si tú sacas un libro en el año 76, en plena efervescencia novísima y casi alcanzando la alborada de los llamados posnovísimos, ¿a quién se le ocurre poner a Horacio por delante, ¿no? Poner a Horacio por delante, ¿no? De manera que las odas de Horacio son fundamentales en ella, pero no porque yo lo especule. Es que encima, ella, en muchos de sus libros, los preside una cita horaciana que está puesta ad hoc porque procede ponerla. Pero claro, si nosotros miramos en la literatura occidental, ¿cuál es el poeta que más ha invitado a serenarse? ¿Cuál es el poeta que más ha querido su entorno inmediato? ¿Cuál es el poeta que ha dicho hay que poetizar la vida, el acontecer diario, pero de una manera sosegada, tranquila? Este es Horacio. De forma que San Juan de la Cruz es importante, pero es importante en algunos libros de ella, ¿no? Pero vaya, Horacio es sin duda. Pero claro, en un contexto de literatura experimental, sacar a relucir y sacar a pasear por sus libros a Horacio, y desde luego en tiempos de los novísimos, posnovísimos y demás secuencias, pues claro, esto es una cosa que realmente a mí me impresiona por su
por su estar ahí, ha querido estar ahí con uno de los poetas clásicos más importantes. Bueno, yo quería leer, porque hemos dicho que mañana se va a leer unos poemas de ella, 3 que yo he seleccionado para la ocasión, en los que estas cosas que he dicho, algunas sonará cuando se lean estos poemas, pero tengo aquí algún poema seleccionado para leer ahora, por aquello que ha dicho él, que es que los poetas son lo importante. Entonces, atendiendo a lo que él ha dicho, en la página 394, pues tengo yo aquí un poema, ya digo que me gusta buscarlo en público, 394, efectivamente, es el poema que seleccioné, poema titulado Ruego, pertenece al libro El engaño de los días, de 2006. Bueno, este título, El engaño de los días, pues ya simplemente la presencia de la palabra días ya es una no una connotación, sino una expresión de tiempo, que está, por cierto, el libro este, que es el libro donde se recoge todo. Sí, se llama Atardece despacio. Esta es su poesía completa, 1976, en la fecha del primer libro, hasta 2017. Ella casi siempre publica en Abelardo Linares, ¿no? Bueno, Atardece despacio, vemos que también atardece, la visión del tiempo está juntando toda su obra. Pero bueno, existen muchos libros suyos en que también está connotado en la intitulación esto, por ejemplo, Diario Abierto, 1990, por ejemplo, Aún a oscuras, ahí el adverbio nos coloca en el ámbito del tiempo, Mientras dura la luz, año 2021 también, pero bueno, voy a leer ya sin más este poema que dice así: Atrás tiempo, no invadas aquello que hoy es mío, y al destino responde. Convivir quiero todavía con las palabras claras. Es pronto, no apresures la hora de mi ausencia. Tiempo, tiempo, parece que fue ayer, cuando alertabas de los sueños. Con el amor más cierto y más apasionado, no renuncio a ese espacio que dice del presente. Ya eclipsaste el pasar, el fulgor de la rosa, que la sombra de ti no me acompañe, que el claro transcurrir sea única guía hasta la luz postrera. Una vida clara, un transcurrir claro, unas palabras claras, hemos mencionado antes esto, pero después dice, no renuncio a este espacio que dice del presente. Y ella, como enfadada porque parece que dialogaba con el tiempo, pero llega un momento en que ya se cansa de dialogar con el tiempo y hace una especie de retro valleinclaniano, pero apelando a ese trasfondo medievalizante, dice, atrás tiempo, déjame, por lo menos dame tiempo para seguir leyendo y escribiendo. Luego, a ver, 630, ahí tengo otro poema, 630, en fin, así vamos descansando mientras yo voy buscando. Ahí tengo este poema seleccionado, otro ritmo. Este poema pertenece a Regresos, es un libro que publicó en 2007, pero dentro de este libro, que es de 2007, lo que quiere decirse que lo publicó como inédito. Y ahí quería ejemplificar yo precisamente esta dimensión no local, porque, en fin, siempre tenemos la manía, pero la manía no es que la tengamos, es que el poeta a veces no da pie para que nosotros nos expandamos por geografías del mundo, ¿no? En este poema, que se llama Otro ritmo, dice la poeta lo siguiente. Dice, en la memoria, la luz de Nueva Delhi, atmósferas intensas de rojo azafranado, y aquella adolescente, entre cobres y luces, ofreciendo belleza
a cambio de unas rupias. Su alegría invitaba. Sin embargo, pasamos distraídos. Allí quedó en la tierra, junto a los animales, entregada a otro modo de vivir en el tiempo. Ojo, este sintagma, palabra en el tiempo, este sintagma a mí me suena muchísimo, ¿no? Por supuesto, a Antonio Machado. Bueno, a mí me gustaría que estuviera aquí el admirado poeta y filólogo Jesús Aguado, porque él escribió, mejor dicho, elaboró, confeccionó, o pergeñó, como queráis decir. Estaba con humildad, ¿eh? Mira, pues me hubiera gustado porque él hizo en Málaga, publicó en Málaga en el 2010, una antología que se llama Fulgor de la India, donde ya que viene a cuento con lo de contrarrestir, es decir que no hay ni una sola poeta en esos 20 poetas y pico que hay en Fulgor de la India. Pero claro, no porque no hayan tocado ellas ese tema. Es más, me gustaría decirle que no hay nada que reprocharle, porque sencillamente lo que escribió ella sobre la India es posterior al 2010. En eso ha tenido suerte, pero por lo menos una suerte inmensa, porque si no se puede decir que está excluida. Pero sí que puedo también añadir que realmente me gustaría que le dijeras, David, que el día que amplíe esta antología, que puede encontrar media docena, por lo menos, de poemas sobre la India de Dionisia García, vaya, la que todo el mundo creía que está en Murcia, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pero oiga, se ha pateado todo el mundo, todos los continentes, ¿no? Y no solamente, es decir, el mundo asiático, en la obra de Dionisia García, merecería un estudio específico. Katmandú, Lhasa, en fin, lo que tú quieras. Bueno, y ahora voy a leer el tercer poema, que es ese inédito, y ya con esto voy a terminar. Es un poema que me mandó, que no es el que ella leyó, que se llama La llamada, y dice así. Dice, si aquí estuvieras, habría comentarios de este libro que leo. Son páginas que escuchan los latidos lectores de un corazón que añora ese vivir que fue y dice de los otros, de ese fulgor que alumbra tras andar el camino y las edades, con personas amadas que desaparecieron. Ven si puedes ahora. Es un libro que dice de verdad y de belleza. Es el árbol que tiembla, un título que sabe, sus palabras son guía, un decir añorante, guardado en la memoria, dueña de los destinos. Pide permiso y ven, la grandeza del libro lo merece. Bueno, pero ¿qué libro es ese? Árbol que tiembla. Pues ni más ni menos de nuestra querida poeta argentina, Denise León, que ha tocado casi todos los géneros poéticos y que tiene raíces sefarditas y que por tanto el árbol que tiembla también tiembla todos sus ancestros en ese árbol. Pero en cualquier caso, también quiero aclarar que dice ella, si aquí estuvieras, pero ¿quién es este estuvieras? Estuvieras ni más ni menos que el protagonista de este libro, que es el clamor de la memoria, por el que ella recibió este año, precisamente en primavera, el premio nacional, hay que decir nacional, de la crítica, ¿no?, de España, por este libro. Y el protagonista de este libro y de este diálogo al que ella invita es ni más ni menos que su marido, que tuve la suerte de hablar con él muchísimo, Salvador Montesinos, que falleció en 2021 y al que le ha sido dedicado, inspirado casi todo, el libro Clamor de la Memoria. Entonces, este poema entiendo que pertenece a una expansión del libro anterior, podríamos decir, lo que se dice técnicamente, pertenece a su ciclo, ¿no? Pero bueno, en este poema lo que sí que yo veo es que la poeta, digamos, ante esa crudeza objetiva, de ese golpe tan fuerte de la desaparición de la persona con la que a diario dialogaba, él desde lejos, sin querer inmiscuirse, pero siempre interesado
en saber qué había hecho hoy, qué escribía. En fin, ese diálogo sobre lecturas ajenas y escrituras propias, pues ese diálogo se ha interrumpido, pero ella no lo interrumpe, porque ha trazado en el poema un puente para seguir dialogando sobre lo que es su verdadero y más profundo compañero de vida, que es la escritura diaria en un marco cotidiano y doméstico. Creo que esta es una de las singularidades más importantes de Dionisia García. Bueno, hasta aquí lo que yo quería decir. Bueno, quería decir más cosas, pero, en fin, yo creo que para esto ya por ahora ya vale, ¿no? Sí, hermosas reflexiones. La escuchamos, ¿te parece? Sí, Escuchamos a sí, sí. Fieles compañías. He notado en la piel el humo del autobús que invade, después el agua oscura sobre el cuerpo manchado, mientras mis manos arrastran el desecho. Exterminado el humo, huye el cuerpo de nuevo, se oculta en el vestido. Los días se suceden, traerán con sus sorpresas oficios rutinarios. De nuevo el humo impregnará mi piel, después el agua clara. Lo interesante es que lo lea ella, obviamente. Espera, ja el tinc. Mal que no sea ningún. Prova ara. Vale, tornant, com si digués, no? Sí? Si pots això... Vale, sí. Si no, és molt curtet, és una... A veure. Fieles compañías. He notado en la piel el humo del autobús que invade, después el agua oscura sobre el cuerpo manchado, mientras mis manos arrastran el desecho. Exterminado el humo, huye el cuerpo de nuevo, se oculta en el vestido. Los días se suceden, traerán con sus sorpresas oficios rutinarios. De nuevo el humo impregnará mi piel, después el agua clara. Bueno, molt bé. Pues sí. He notado en la... Bueno, pues a partir de aquí, si el público tiene algo que comentar, quiere hacer alguna sugerencia, alguna pregunta, algún aspecto que desee tratar, en el que quiera indagar, adelante. Este aspecto que has hablado del Gonzalo Torrente Malvido, con toda esa vida que tuvo de cárceles, luego acabó en la calle. Bueno, el episodio de la cárcel lo conocéis. Sí. Yo lo conocí por el libro de Vicente. Por el libro de Vicente. Sí. Pero por lo visto robó un cáliz. ¿Robó un cáliz? Y lo escondió en casa de su padre. Y ahí estaban reunidos pues, su padre y otros falangistas. Aquí no hay que descubrir América. En la historia de España después de la Guerra Civil se ha ajustado a unas plantillas determinadas que, como dice Chirves, les recomiendo leer los tres tomos de los diarios de Chirves para que vean. Hicieron la crítica a la vanguardia. Sí, el segundo tomo. Sí. A mí no, los episodios homosexuales de Chirves no me interesan nada como los de Roland. Bueno, pero has visto que en el tercero salen tías. Sí. Bueno, pero eso no me... Te digo, David, me interesa lo que opina de la literatura.
Quiero decir, por ejemplo, en el segundo tomo hay unas páginas sobre la regenta que son magníficas. Chirves es un escritor que lee muy bien. Bien, pues ahí se desmontan algunas cosas, ¿no? Parece que conforme, y esto ya hablo de ello, un libro que es un libro de los claves de la filosofía del siglo XX, que es el libro de Gadamer, Verdad y Método, que es clave para la estética de la recepción, ¿no? Que a menudo se lee la historia, como es lógico, pero en cláusulas actuales o de hace días. Y no es así desde un punto de vista positivista. Es decir, Auerbach no lo diría así. Quiero decir, vamos a ver. Claro, eso es, la reunión están pues todos los que están. Los cito, Hidruejo, Laín, Torrente, bueno, todos, claro. Vivanco, todos. No hay que olvidar, se silencia mucho. Yo en el centenario de Torrente, en el año 11, en la Universidad de Vigo, y luego aquí en la Sociedad del siglo XIX, en la relación de Torrente con Galdós, quien determina que Galdós sea un mal novelista es Ortega. Todos los orteguianos, Torrente hasta sus últimos años no tuvo el valor de decir que para escribir Los gozos y las sombras había tenido muy presente Fortunati y Jacinto, la recreación de personas. Pero no tuvo el valor de decir. Bueno, pues, a ver, Torrente tiene episodios muy nublados. Se habla mucho de la carta que Cela escribió desde Coruña, teóricamente estaba en Londres, pero él estaba en Coruña, es decir, para que poder no participar en la guerra hasta que él decidió que iba a ganar Franco, él teóricamente estaba en Londres. Los padres remitían las cartas a Londres y él las remitía desde Coruña a Londres, y así no había ningún problema. Esto metía en que no tengo ninguna prisa, acabar por aquí, prisa, escribir. Vamos con calma. Miren, se habla de eso, ¿no? Es cierto. Pero de Torrente no se dice algo muy importante. En el año 46 Torrente es profesor, era universitario, era doctor en historia, es profesor de un instituto de Ferrol, su tierra. Había empezado en las tierras que más me gustan, de mi tierra. Fíjense que hablo de mi tierra, no hago país, nación ni estado, hablo de Galicia. Y así no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, que además es lo que los gallegos sentimos. Que es Aldán, es Bueu, ahí es donde él empezó, ahí donde se casa con su primera mujer, de la que es hijo, en Torrente la Primera. Pero su amigo del compañero, el que le prestaba los libros, entre ellos Proust, el que ha salido, le ordenó el fusilamiento, porque era alcalde de Bueu, el padre de Torrente, que era el jefe de la comandancia militar de esa zona. ¿Verdad que es un dato silenciado? Porque hay que silenciar datos. Y otro más grave. En el año 46, como he dicho, él está en el Ferrol, profesor de instituto. Y entonces lo llaman para ser profesor de la Escuela Naval Militar, que, como saben ustedes, que Madrid toca el mar, está en Madrid. Lo llama el jefe de estudios, para que dé la asignatura de Historia de España, nada menos. Ya saben ustedes que el problema no son las lenguas, el problema es cómo se interpreta la historia. Ese es el gran problema. Cómo se interpreta la historia. Cómo se olvidan, hay olvidos intencionados en la historia. Bien, ¿saben quién es el jefe de estudios que le llama? El futuro almirante Carrero Blanco. El dato es ese. Cunqueiro también escribía en un periódico de la Falange, en Mondoñedo. Lo han publicado incluso, está publicado. Que en La Vanguardia andaba a veces coqueteando con el fascismo es bastante evidente y no hace falta referirse incluso a grandes poetas que hacían soflamas para Mussolini, ¿no? Bien, no, ahora pensaba en el rapado. Pero bueno, como la historia de España es así, pues ha tenido que ser un libro que también se ha silenciado bastante. Cunqueiro estuvo en la cárcel, creo que entre el año 44 y 45, porque tenía enormes beneficios del extraperlo. No es que esto condicione, o sea, Rimbaud era un pésimo padre de familia, que no quería ni familia ni padre, pero era un gran poeta, no
tenemos que confundir. Ahora bien, el intentar ejecutar a los escritores, a unos, el caso más claro en Cataluña es Josep Pla. Pla es un escritor europeo, de una dimensión colosal, y no tiene ninguno de los premios que le tocaría. No por razones de escritor, sino por morales. Bueno, sí, claro, y a Borges entonces tendríamos que llevar a una esquina. Bien, pues, ¿dónde me he ido yo? ¿Qué es lo que iba a decir? No recuerdo a propósito de esto. Que la historia, la historia de España es, bueno, Chirves, voy a decir lo que dice Chirves. Ahora hay una plantilla de determinados profesores e intelectuales que dicen lo que tiene que ser la historia de España, que dicen lo que tiene que ser la transición. Que a Chirves le molesta una barbaridad como cualquier lector que haga. Chirves es del Partido Comunista y tiene una visión del mundo que no coincide. Pero eso es muy claro. Eso es absolutamente claro. Y resulta que, fíjense, la tradición liberal, después de la Guerra Civil, la inventaron los falangistas, según el canon de interpretación. A la cabeza, Río Bajo. La tradición liberal en España caía sobre los hombros de la institución libre de enseñanza. Y no hay ninguno de esos. No está ahí nadie de ellos. Fernando de los Ríos murió en Nueva York. Y la poderosa fuerza secreta, que escribió un franquista, era la institución libre de enseñanza, que lógicamente pasó a llamarse Consejo Superior de Investigaciones Científicas y nada. La única tradición liberal no puede salir de la falange, pero sí, estamos acostumbrados a oírlo, y yo a escucharlo, incluso algunas veces haberlo escuchado en clase, porque alguno de los defensores ha sido alumno mío. No es, no, claro, si puestos así podemos poner el marbete que quieras a lo que quieras, Me refiero a que la tradición liberal la podía representar en cierta medida, que he mencionado, ¿no? Fernando de los Ríos, don Julián Besteiro. Lo meten en el penal de Carmona y claro, no lo fusilan, pero bueno, le ponen claro, de agua hasta las rodillas. Eso es la tradición liberal, eso es la tradición liberal. ¿Cómo es la tradición liberal? Lo otro es que Antonio Tobar, rector de la Universidad de Salamanca, en el año 52 hace doctor honoris causa a Francisco Franco. A Francisco Franco. Eso es así. Luego, claro, él era un hombre de primera, profesores, compañeros míos, como Carlos Miralles, que ya falleció, decía, Tobar era un sabio. Hay una expo de Miralles ahí. Tobar era un sabio. Pero evidentemente cuando pasó a la Gaceta Ilustrada, que era propiedad de los Godó, como La Vanguardia, escribir de crítica literaria, entonces había abandonado el uniforme azul. Pero aún, repito, Franco es doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, rector Antonio Tobar. No son menudas cosas, es decir, estas personas recapacitaron, pero no forman parte de la tradición liberal. Igual que me dicen en los cursos estos de la experiencia, ¿no? ¿Cómo usted tiene valor de decir en esta universidad que hubo catalanes que colaboraron con Franco? Tengo valor y pruebas. Y lo decía a propósito de quien le dio el primer trabajo a Cela para escribir. El Pascual lo escribió en el 41-42. En diciembre ya sale de las prensas del 42. Lo escribió en el sindicato textil. Le digo a mis alumnos, ojo, que no es un sindicato de la UGT o de Comisiones Obreras, sindicato vertical. ¿Y quién era el presidente de ese sindicato? Augusto Matons, un señor de Girona. Franquista hasta la médula. Hombre, no escribamos la historia así, por favor. Entonces, en un país ineficiente, algo así como España, entre dos guerras civiles, salen Jaime Gil de Lima. Porque así nunca entenderemos nada. A base. Hay que rescatar la memoria. Toda la memoria. Yo creo que Chirves Capital es lo más ecuánime de estas cosas. Yo también. Hace una gran reivindicación en el tomo 3 de Galdós. Pero además también, cuando hablo de los escritores, algunos que han sido santificados, él los pone en su lugar, y una de las personas que más admira precisamente es a Carmen Martín Gaite.
Sí. O sea, yo creo que es higiene, leer a Chilves, que no lo lee posiblemente demasiada gente, pero sus diarios es una higiene mental. Y sus novelas son unas grandes novelas. Y sus novelas son una gran... A pesar de lo que él decía sobre sus novelas, las pone a París. Bueno, las dudas que tenía, porque él es el escritor de las dudas. Si no servía, no valía. Debe hacer 10 o 12 años, está en internet, se puede consultar. En el Congreso de las dos, que se celebra cada 3 años en Las Palmas de Gran Canaria, mi conferencia o ponencia se tituló Rafael Chilves reivindica Galdós, que es una reivindicación, a ver, déjenme decir, sensata, equilibrada, porque la de Almudena Grandes es algo interesante. ¿Me he explicado? Por decirlo suave. No, explicado. Bueno, ahí en el... Por eso a Chilves no le van a dedicar la estación de AVE de Valencia y la estación de Atocha, sí se la ha dedicado a Almudena, que es también galdosiana, pero no en el sentido de Chilves. Chilves, además, en esas reivindicaciones, los tomos, miren, ahora cuando no se oía a Dionisia y oía ruidos ahí, de niños, en El viajero sedentario, que es un libro de Chilves, anagrama, hay un capítulo que es Barcelona, Ciutat Bella. Recomiendo que lo lean, es perfecto. Una disección magistral. Y empieza justamente en la catedral, él se levanta quiere pasar aquí todo el día. Entonces ve a unos niños pequeños que dibujan la catedral, luego que están jugando. Y yo cuando lo he oído digo, mira, fíjate qué cosas. El viajero sedentario, magistral. Porque Chilves es autor de numerosos textos de viajes de primera fila. ¿No? ¿Vivía de esto? Sí, pero ya. Sí. Bueno, vamos a hacer ahora una reivindicación de Chilves, que igual no le gustaba a él, porque también era más especial que... Se está toda la tercera parte cagándose en crematorio, diciendo que crematorio es una mierda. Y crematorio va funcionando y se va traduciendo en Alemania y vende, le da dinero. Y él dice, pues ante mi perplejidad, pues... Le costó mucho escribirla. Mientras escribe el segundo tomo le costó mucho. ¿Puedo leer unos versos de Dionisia García brevemente? Sí, y acabamos de esta manera. Sí. Bueno, pertenecen a un poema de Dionisia titulado Manhattan. Sí. Manhattan. Oye, no me pongas... Manhattan, que es de un libro de 1981 titulado Mnemosyne, y que dice así, diré 2 o 3 cositas después sobre esto. Alboradas ascienden entre escoria y cenizas, abrazando las luces de la primera escarcha, sobre andrajos y sueños en las mugrientas noches. Es olvidado augurio el llanto de los niños, en las aceras turbias, ausentes de ternura, allí donde los grises almenan hacinados. ¡Ay, Manhattan, Manhattan! Estructura sin lágrimas, reclama los azules, hunde los vertederos y devuelve sonrisas con vino adolescente, como si fueras virgen todavía, desde tu mueca joven de muchacha. Bueno, y el comentario que hago que existe en la bibliografía de estos últimos décadas, digamos, más de un libro sobre la presencia de Nueva York en los escritores españoles, ¿no? Vale, existe. Por ejemplo, el de Dionisio Cañas, que publicó en la inefable editorial Cátedra, en 1994, publicó el libro El poeta y la ciudad, Nueva York y los escritores. O sea que ya lo amplía el ámbito a los hispanos. Bueno, allí no existe ni una sola voz de mujer. Miento. Algo como Rajoy. No existe, pero luego digo que sí. Bueno, Julia de Burgos, que no hay que confundir, claro, con Carmen. ¿No? De todo el mundo hispánico, y en cambio este poema Manhattan, Es extraordinario. que es extraordinario, que he leído solo un pequeño fragmento final para no alargarme, pues este poema lo desconoce este señor que publica en Cátedra. Pero eso suele pasar, ¿eh? Sí, no solamente suele pasar, sino de la
gran poeta, Carmen Conde, que publicó en el año 1963, si no recuerdo mal, ese libro tan formidable que se llama Corrosión. Allí tiene una serie de poemas sobre Manhattan, una serie que han sido estudiados exhaustivamente por Javier Díez de Rodema. Bueno, Dionisio Cañas, que en paz descanse, ni enterarse.